¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Misión Cero. Hoy en este capítulo vamos a adentrarnos en el mundo de la arquitectura sostenible. Vamos a hablar de cuál es el consumo energético de los edificios, de cuáles son los materiales de construcción que más contaminan, del marco legislativo, por ejemplo, o también de cómo vamos a hacer para que en 2050 todos los edificios sean ecológicamente sostenibles. Y también vamos a pensar quién va a pagar todo eso, porque claro, gratis no va a salir. Si te interesa, quédate en el vídeo, dale un buen like y si lo puedes compartir, pues tampoco estaría de más. Nos vamos ya con la entrevista de hoy. Y ya estamos con la invitada de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Dalyz Sayago, arquitecta bioclimática con una amplia experiencia en el sector. Y no me voy a entretener más. A Dalyz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy Pues buenas, gracias por la invitación. Pues nada, yo encantado que la aceptes y que charles conmigo un ratito acerca de la arquitectura sostenible, del tema de hoy. La verdad es que me pareció muy interesante, me metí en tu perfil, te encontré en redes sociales y me puse en contacto contigo porque aquí en Emisión Cero lo que intentamos es ir aprendiendo un poquito. Cada día tocar un tema diferente para todos juntos ir dando pasitos hacia convertirnos una persona un poquito más responsable con el planeta y tener un poquito más de conocimiento, que creo que es lo más interesante. Dalyz, tú tienes amplia experiencia en el sector, como decía. Además de experiencia en el sector, tienes un canal de YouTube, también un canal de iVoox. Te has lanzado un poquito a lo que es dar un poquito de información y expandir conocimientos al resto de la gente, ¿no? Así es, sí, totalmente lo que mencionas. También mi preocupación es la parte del cambio climático, el tema de las emisiones. Y bueno, visto lo visto, considero que la parte de la construcción tiene un papel fundamental para tratar de disminuir estas emisiones y fue uno de los objetivos principales pues de hacer este canal. En primer lugar, pues de divulgación y en otro también pues de aportar un poco de los conocimientos que tengo pues a mi propio sector y para gentes que quieran aprender sobre el tema. Y yo voy a ser una de esas personas en el día de hoy, así que estoy encantado. Lo primero que tengo que preguntarte, bueno, pues teniendo una experta en arquitectura bioclimática, es que me des una definición de arquitectura sostenible para empezar, porque creo que es donde nos tenemos que tener el punto de partida, ¿no? El punto de base, donde tenemos que iniciar esta conversación. Bueno, intentaré hacerlo sin ser tan técnica. El Vale. problema de los arquitectos e ingenieros es que lo hablamos de nuestra manera y todo. Pero algo que me gusta mucho, porque también me gusta explicar, es un poco acerca de la historia del por qué ahora es tan importante la parte sostenible. Ujú. Porque no solamente está en la arquitectura, sino está en todos los sectores y viene de este deterioro en el medio ambiente, de este problema de las emisiones, que desde, bueno, tiempo atrás han salido las convenciones, todos escuchamos la nueva convención que hubo en Glasgow, todo esto, y al final la arquitectura sostenible pues va a ser esta respuesta a estas problemáticas que nos estamos enfrentando. Y una de las partes que siempre me gusta mencionar, bueno, daré una fecha, 1987, informe Brundtland, que es la primera vez que se habla de lo que sería un desarrollo sostenible. Y de la parte importante es, vale, tienes que estar en el presente y tratar de suministrar lo que hay en el presente, pero también tienes que cuidar lo de las futuras generaciones. Y esta es la parte principal que también se va a trasladar a la arquitectura sostenible. Es una arquitectura que no solamente se va a enfocar a darte un bienestar a ti como persona en tu presente, sino también te tienes que preocupar por todas las cuestiones económicas, las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales. Y en sí, digamos que es toda una evolución de todos los problemas que han salido. En el 2015 hubo unos objetivos de desarrollo sostenible y hay uno principal que es que habla acerca de crear o construir ciudades sostenibles. Y es a partir de este momento donde tras arquitectura sostenible por todos lados. Y en sí es una respuesta a estos documentos, es una respuesta a estas necesidades, pues de generar una arquitectura que sea de menor impacto ambiental, que sea una arquitectura más pensada en tratar de ahorrar energía, de ahorrar el agua, de tener pues fuentes renovables en el tema bueno, de la energía, también de la calidad de vida, hablamos de confort ambiental. Es una arquitectura que digamos que es más global. No solamente se va a preocupar por el individuo, sino también cómo esa vivienda influye tanto de forma económica, por ejemplo, si construís un edificio, cómo va a afectar el entorno.
y no solamente en la parte económica, sino también en la parte, bueno, de la interacción y social con el medio ambiente. Así que yo diría que es una arquitectura global. Vale, nos quedamos con ese pantallazo final, ¿no? Una arquitectura global, porque claro, cuando hablamos del impacto de la arquitectura, bueno, de los edificios en el impacto en el cambio climático, estamos hablando bueno, de un impacto bastante grande, porque el consumo energético de los edificios es un factor a tener muy en cuenta en lo que viene siendo, pues, el impacto, ¿no? Ese impacto en el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, de hecho cada año hay una organización que da un panorama general de cuál es el consumo energético de los edificios. Y en el reporte que hizo en el 2020, pues una de las preocupaciones que siempre ha sido es cuánto consume los edificios en general. Y hasta ahora el estimado estamos entre el 36% de energía lo consumen los edificios. O sea, de la energía total del planeta lo consume el 36% de los edificios. Y de eso, el 22% es de vivienda. Entonces estamos hablando que de todas las emisiones de CO2 que se emiten en el planeta, el 37% está ocasionado por el sector de la construcción. Entonces, claramente, nuestra participación dentro de esta parte de tratar de disminuir el cambio climático y el tema de las emisiones, pues es fundamental. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿eh, Adalid? Sí, sí, es el motivo por el cual ahora estamos escuchando todo el tema de transición ecológica, la rehabilitación energética, porque se ha detectado que, bueno, el 90% del tiempo que estamos viviendo, pues estamos dentro de un edificio y al final hacemos consumo de él, ya sea en el trabajo o en la vivienda, y pues ver si que nosotros atacamos directamente la parte de la rehabilitación, pues estaremos haciendo un impacto positivo pues en el tema de disminuir las emisiones de gases y todo esto que está ocasionando el cambio climático. Y dentro de lo que es la arquitectura que venimos hablando, dentro del proceso de construcción, ¿qué es lo que más contamina? Porque claro, obviamente no solamente un edificio contamina cuando ya está construido y hay personas viviendo dentro de él, sino que durante el proceso de construcción se utilizan muchos materiales. Para llevar esos materiales a ese lugar hay que utilizar medio de transporte. En fin, supongo que es una cadena muy larga de contaminación y no sé si tienes datos de cuál puede ser lo que más contamina. Bueno, yo desde mi punto de vista, lo que más contamina, y esto va a depender mucho de país y de ciudades, pero va a ser la parte del consumo. O sea, cuando tú construyes un edificio, obviamente, dependiendo de dónde traiga los materiales, dependiendo de qué sistema constructivo, pues va a tener un grado de contaminación, pero durante el uso del edificio, en tratar de dar el suministro de agua caliente, también de calefacción, climatización y todo esto, pues es la parte vital de lo que sería la parte de contaminación y la parte de emisiones de efecto invernadero. Pero un dato importante, y esto sucede mucho, por ejemplo, en países de Latinoamérica, es que digamos, el hormigón o el concreto, como le decimos allá, pues es el principal material de construcción a nivel mundial. O sea, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial siempre va a ser como que el principal material. Y uno de los elementos fundamentales es el cemento. Y justamente es el sector cementero el que está ocasionando el 5% de las emisiones total de CO2. Y bueno, hay una estimación más o menos de que cada año pues utilizan una serie de 1,6 billones de toneladas de cemento y una tonelada de cemento es igual a una tonelada de CO2. Así que digamos que en cierta manera esta industria del cemento está ocasionando emisiones y hasta que no cambiemos de sistemas constructivos a unos más eficientes, pues esto es un no parar, porque el país latinoamericano se sigue construyendo bajo este sistema y se sigue contaminando de forma arbitraria. Y otro punto es el tema del transporte de materiales. Dentro de la arquitectura sostenible, pues se busca que sean, ya sea de la zona, que sean de kilómetro cero, también que tengan ciertas certificaciones ecológicas, o sea, es todo esto, pero algo que sí se debe de tomar en cuenta es el transporte de los materiales, porque en un proyecto van a significar más o menos entre un 6 y 8% de las emisiones totales del proyecto. O sea que depende mucho, estos son como que pequeños datos que te doy, pero Sí. depende mucho el proyecto, el sistema constructivo
y bueno, son muchas variables. Bueno, desde luego, pero estamos ante un problema a tener muy en cuenta, porque los números que me ofreces son bastante importantes, ¿no? Lo que me ha dicho acerca del cemento. No sé si hay alguna alternativa, bueno, supongo que habrá muchas alternativas, pero ¿alguna alternativa real a sustituir el cemento a medio y largo plazo? Real, en cuanto a real me refiero a que sea de un tamaño que tenga una importancia igual o equivalente a la que pueda tener ahora el cemento. Bueno, y ahí es, digamos que es una pregunta trampa, porque depende mucho de la ciudad. Es como, por ejemplo, yo podría decir, bueno, tal vez mi país, México, puedo decir, hay materiales naturales como la paja, como es el adobe, que tal vez los puedas tener desde la propia tierra, pero es un sistema constructivo que no está a nivel mundial. Entonces, cada país debería adoptar los propios materiales o las propias estrategias que ven que funcionan y que hacen el menor impacto posible. Por ejemplo, aquí con el tema del Passive House, que es como que se ha puesto mucho de moda este diseño pasivo y de casas estancas, pues muchas personas abogan por la madera. Y de pronto tenemos la parte de los ecologistas, pero dices que se están cargando los bosques. Y digamos que es ahí una contraposición de no sabría decirte cuál es el mejor material, porque dependiendo de las fuentes y dependiendo de la forma en la que estás construyendo, pues van a tener un impacto u otro. Pero yo siempre dice, todos necesitamos una casa para vivir. Para intentar, hay que intentar que desde donde estamos, pues intentar hacer el menor impacto posible. O sea, al final la arquitectura sostenible va de esto. Es dónde estás ubicado, analiza lo que tienes en tu entorno, analiza desde el propio sitio qué ubicación tienes, el tema del sol, el tema de la lluvia, y a partir de ahí genera una propuesta que trate de dar una solución a ese lugar en específico. Entonces es imposible hablar de soluciones globales porque cada caso es muy particular. Ujú. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Buscar esas pequeñas soluciones locales, ¿no? Dentro de los recursos que pueda tener cada país, cada población, cada municipio y poder, pues, hacer uso de ellos de forma, obviamente, de forma sostenible. Hablabas en uno de tus posts recientemente de los edificios de energía casi nulo. Me gustaría que explicaras un poquito cuáles son este tipo de edificios y qué principales características tienen. Bueno, digamos que los edificios de consumo casi nulo nació todo por una directiva europea. Sabemos que ahora hay el tema de que se necesitan disminuir todas las emisiones en lo que sería el sector de la construcción, el tema de los edificios, y fue en el 2010 donde una directiva mencionaba que para tratar de llegar a disminuir la temperatura a 2 grados menos, pues los edificios no tenían que emitir emisiones. O sea, era el objetivo principal. Entonces, a partir de esa directiva, donde menciona que a partir de ahora los edificios son edificios de consumo de energía casi nula. Y como su nombre lo dice, de eso se trata. Son edificios que tienen poca demanda de energía y que aquella demanda de energía que de forma natural por los materiales, porque el arquitecto lo diseñó de forma adecuada y no puede dotar al 100% con la propia estructura, lo propio envolvente del edificio, y si te falta energía para que la persona dentro tenga confort, tanto en el invierno o en el verano, pues suplas esa energía que te falta por medio de energías renovables. En sí, es en forma básica lo que sería un edificio de consumo de energía casi nula. Tienen poca demanda de energía y la energía que se necesita, pues intentar que se genere por medio de energías renovables. Vale, y claro, eso supongo que es una legislación, una ley que es para los nuevos edificios que se vayan construyendo en la Unión Europea. No sé a qué plazo, no sé si lo tienen por ahí el dato, si de a partir de ya o hay una fecha marcada para que entren esos edificios en... Hay una modificación en el código técnico de la edificación. Mira que no es tanto la parte normativa, pero ya te exigen que ahora los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo. O Ajá. sea, ya la normativa española ya lo pide. Pero la parte que yo me quedo pensando de si logrará o no logrará es que en el 2050 todos los edificios deberían de ser Ahí vaya. edificios de consumo de energía casi nulo. Y yo creo que ahí tenemos una problemática gigantesca, Claro. no solamente en España, que digamos que, bueno,
hablo Unión Europea como tal, que ya van un poco más avanzados en este tema, sino que también países de Latinoamérica y otros países de Asia pues deberían de tratar de tener edificios de consumo de energía casi nulo, pues para tratar de disminuir todo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr los objetivos pactados, que es de tratar de no llegar a 2 grados la temperatura global del planeta, pues por todos los problemas que está causando lo del cambio climático. Claro, Pero bueno, ahí va yo, porque claro, la mayoría de los edificios, la mayoría de las ciudades están construidas, llevan ya construidas mucho tiempo, la mayoría de los edificios pues tienen décadas de construcción. ¿Y cómo convertir un edificio que pues emite bastantes emisiones en un edificio de energía casi nulo? Supongo, aparte, a mí lo que se me ocurre, claro, aparte de paneles solares y tal, no se me ocurren muchas otras más soluciones. sí, el problema de esto, bueno, yo lo veo desde que toda mi vida he vivido en México, llevo 5 años viviendo en Barcelona, Ujú. y cómo es la forma en la que construimos en México, que allá no hablamos de aislamiento, no hablamos de aerotermia, no hablamos de energías renovables cuando presentamos nuestro primer proyecto al cliente. Y aquí, tú cuando vives en una casa antigua, tiene un mínimo de aislamiento, tal vez se preocupan un poco por las ventanas, y uno de los problemas fundamentales es que si tú tienes frío en una casa antigua, vas a la tienda y compras un radiador. Si tienes calor, vas y compras un mini split, un aire acondicionado. Y yo creo que uno de los problemas es ese, no está bien aislando, utilizan muchos medios activos como aire acondicionado o calefacción para tratar de buscar el confort dentro de la vivienda. Y también es que no toda la población está enterada de todos estos cambios que hay y que va a ser obligatorio en el futuro. Los que estamos dentro del sector de la construcción sabemos que para el 2050 todos los edificios tendrán que ser de energía casi nula, pero no sé, por ejemplo, una familia mayor que está aquí no tiene conocimiento que tiene que dar una inversión en su hogar para que tenga que cumplir una normativa en el futuro. Y me encanta leer y algo que había encontrado es que sí, todos vamos en pro de la rehabilitación energética, pero año con año, bueno, había encontrado un dato de la Agencia Internacional de Energías Renovables, es que solamente hay una tasa de renovación del 1%. Eso significa que todos los objetivos que se tienen planteados para tratar de disminuir el tema de las emisiones de efecto invernadero, pues es una realidad que es poco, o sea, que no se vislumbra. Claro, tardaríamos a un 1% por año, tardaríamos 100 años en llegar a ese límite, llegaríamos a 2130, 2120 y algo, en alcanzar ese, en un parque de edificios con energía casi nulo, ¿no? Así es. O sea, yo no quiero ser negativa, pero es que a como veo la situación y a como veo las estadísticas, no hay que ser un gran matemático para ver que eso nos está dando. No, desde luego intentamos poner pues en aviso a todo el mundo de que, oye, de que hay que cumplir esa normativa hasta 2050 y ya no es ser negativo o ser positivo, es ser realista, ¿no? Intentamos siempre pues tener una mirada un tanto positiva de cara al futuro, pero a veces hay que poner un poquito los puntos sobre las IES y sobre todo informar, ¿no? Porque claro, no sé, Adalid, ya adentrando un poquito más en esto porque me ha parecido interesante. Claro, el coste de todo eso lo tiene que asumir. ¿Quién lo tiene que asumir? Cada persona individualmente tiene que aislar sus viviendas, tiene que llevar a cabo ese proceso de que sea energéticamente sostenible o no saben, no sé si en el sector se comenta que habrá una inversión por parte del Estado, no sé. Mira, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí en Barcelona, algo que he visto que han dado mucha promoción es el tema de las ayudas para la rehabilitación energética. Entonces, la Generalitat es la que está absorbiendo en cierta parte todo el tema de dar ayudas y de dar profesionales técnicos, que es un proyecto futuro. Sé que hay publicidad, la he visto, sé que existe ese proyecto futuro, sé que toda Ujú. la parte de los arquitectos ya se están asociando para poder dar una solución al tema de la rehabilitación energética, y lo sé por amigos que están dentro del sector y que ya se están informando. Es de tema de la construcción en el futuro puede ser
que haya un despunte de empleo nuevamente por el tema de la rehabilitación energética para intentar lograr, bueno, cumplir el objetivo del 2050. La parte, ¿quién debería de absorberlo? Es complicado. No hay suficiente dinero para tratar de rehabilitar todas las viviendas, pero lo que sí podríamos hacer nosotros como usuarios es tratar de disminuir nuestro consumo energético. Yo creo que eso es algo que sí podemos hacer, de tratar de buscar, de ahora, bueno, ya es obligatorio tener electrodomésticos que tengan poco consumo energético y también de tener hábitos que hagan que tengamos un menor consumo energético. Porque algo de lo que sí se habla es de si tú vas a tener un edificio de consumo de energía casi nulo, lo primero que se hace es tratar de reducir al mínimo ese consumo de energía. Porque así es más fácil de que si tu edificio consuma poca energía, lo que te haga falta, pues lo puedas suplir con paneles solares o con algún otro tipo de tecnología renovable. Y también tenemos un problema que cada día es más latente. Ahora estamos con una nueva ley de transición ecológica que lo que va a intentar es eliminar completamente el uso del carbón, el uso del gas, el uso del petróleo. Y yo creo que en el caso de España hay una gran, no sé, las personas consumen una gran cantidad de gas para el tema de la calefacción. Entonces, tratar de hacer esta transición energética es, bueno, habrá ciertos sacrificios. Si es Vale. que esto tiene que ser obligatorio en el futuro, porque no todos tienen el suficiente dinero para poder cambiar su sistema y también considero que no habrá las suficientes ayudas como para que todos los edificios puedan ser rehabilitados energéticamente. A mí me parece un tema súper interesante que a buen seguro pues tendremos más noticias en los próximos años y espero tenerte aquí a Dalit para analizarlo en emisión cero, pero desde luego es lo que tú decías, ¿no? Es imposible que todo el mundo pueda asumir esos costes porque supongo además que serán costes pues elevados, ¿no? Poder forrar una casa para que sea energéticamente más sostenible no creo que sea que esté al bolsillo de todas las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. No sé si, Adalid, tienes algún consejito para ser ecológicamente más sostenible, para energéticamente que no emitamos tantos gases de efecto invernadero, para que ahorremos un poquito de energía. No sé si nos puede dar algún consejo que podamos hacer, que podamos realizar dentro de casa. Bueno, yo creo que las cosas básicas, sistemas de iluminación, tratar de cambiar la mayoría de los focos que tenemos por focos LED. También en el tema del agua, pues no lo hemos tocado mucho, pero también es un bien que cada día hay más presión sobre él. Se sabe más o menos que de la parte de la construcción está contaminando el 20% del agua, Ujú. o sea, de todo el agua contaminada, el 20% viene del sector de la construcción. Entonces también pues tratar de tener un consumo responsable, tratar de que todos los grifos que tengamos en nuestra habitación, pues sea tal vez con aeradores o de alguna forma que traten de reducir el consumo de agua. También los tanques del WC, tratar de que sean, pues de verdad sabemos que hay dos descargas y que se nos hace más fácil pues ir con la que descarga más. Aunque Claro. sea, o sea, es una cosa tan tonta como esto, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, yo creo que también tiene que ver con nuestros hábitos de no dejar las luces encendidas y también pues apoyarnos de las nuevas tecnologías. Ahora con el tema de la domótica que hace más fácil programar, por ejemplo, el encendido de la luz, el encendido de la calefacción, o hay veces que nos vamos de vacaciones y nos olvidamos que no hemos dejado la calefacción encendida y está 7 días la calefacción porque no hemos, bueno, si no tenemos a alguien que pueda entrar a nuestra vivienda y apagarla, pues o vuelves o son 7 días en las que se está desperdiciando energía. Entonces yo creo que desde mi punto de vista es más hacer un consumo responsable y también de tratar de cambiar nuestros hábitos de consumo, Precisamente. porque al final todos tenemos que vivir en una casa y aunque no quisiéramos hacer impacto en el planeta, pues es un poco complicado vivir en sitios donde hay mucho calor en verano y al final hace mucho frío en invierno, pues tratar de mediar un poco toda la parte.
Vale. Tenía aquí apuntado también precisamente el tema de los edificios inteligentes. Hablaba contigo de esto antes del programa y me decías acerca de la diferencia entre la domótica, los edificios inteligentes. No sé, yo ahí me perdí un poco, Aliza, así que quiero que me cuentes un poquito el tema de la domótica porque me pareció muy interesante y creo que también es el futuro, ¿no? Casas donde, pues lo que tú dices, ¿no? Que podamos interactuar a través de pues diferentes aparatos electrónicos. Bueno, a la parte de la domótica, digamos Sí, que he entrado ahí porque a mi pareja le encanta toda la parte de ¿vale? conectar cosas con el Alexa y con el Google, pero en sí, fuera de lo friki que pueda parecer esto, algo de lo que sí me gusta es el hecho de cómo puedes conseguir un confort. Por ejemplo, a la hora que tú puedes conectar tu termostato y decir, voy a llegar a mi vivienda a tal hora y quiero que a partir de esa hora pues tenga un poco de confort durante determinado tiempo que estaré dentro de la vivienda, yo creo que es una parte importante para tratar de reducir el tema de las emisiones, porque al final estamos haciendo un uso eficiente de la energía. El problema es que muchas personas, con tal de no llegar a que su casa esté fría, por ejemplo ahora en invierno, deja la calefacción en un mínimo encendida todo el día y la domótica evita esto. La domótica va a tratar de ajustar, de que tal vez por la mañana hace una liberación suave, por ejemplo, la versión eco, y ya en el momento que hace más frío, pues inyectará más energía al sistema. Y bueno, además de que nos ayuda con el tema de la seguridad, de que si hay un incendio o algo nos puede lanzar una alerta al smartphone, yo creo que la primordial es el tema de la eficiencia energética. Es una ayuda importante que si tienes automatizados los toldos, las persianas, que no sé, se abran por la mañana y se cierran a la hora que te da directamente el sol, pues también vas a evitar que tengas o entrada de calor en la parte de verano, que vas a hacer que necesites más el aire acondicionado, o también la pérdida de calor en invierno y yo creo que apoyarnos de estas tecnologías, si las tenemos, hay que aprovecharnos. Eso yo creo que es el futuro. Bueno, ya el futuro, en cierta medida, Dalit, y como tú dices, tu pareja está un poco ahí, ya es un poco friki al respecto, ya el futuro más o menos está aquí, ¿no? Sí, sí. De hecho, tuve la oportunidad de ir al Congreso de Smart Cities Ujú. y es impresionante lo que es el futuro, porque al final no hablamos solamente de la domótica de edificios inteligentes, sino también la parte de ciudades inteligentes. Y ya, bueno, esto sale totalmente fuera de, ya es por como Vale. curiosidades, pero el hecho de tener ciudades donde todos los edificios están conectados, donde ayuda a analizar totalmente la parte de la energía, de suministro de agua, de transporte, y tener toda esa información para tratar de generar planificación o estrategias, a mí me parece impresionante. Yo creo que hacia todo ello va encaminado, ¿no? Gracias a la ayuda de la tecnología. Esperemos que al final consigamos unas ciudades que tengan el menor impacto posible en el ecosistema y en el cambio climático. Todavía, pues vamos a tener que esperar, obviamente, en países desarrollados, a lo mejor en Europa, pues lo podremos conseguir antes, pero esto por desgracia, David, en el resto de países o el resto de continentes todavía queda bastante. Algunos porque no quieren o porque no han querido, en este caso como Estados Unidos y tal, o otros pues que no pueden, ¿no? Sí, es, digamos que la brecha, ¿no? La brecha tecnológica que se hablan de quiénes sí se lo pueden pagar, quiénes sí se pueden permitir invertir en temas de innovación y desarrollo. Y bueno, ciertas ventajas de pertenecer a la Unión Europea es de que en cierta manera pues te están exigiendo que apuestes por estas tecnologías y por este desarrollo. El problema de Latinoamérica, bueno, hablo en especial de México, que es donde he vivido toda la vida, pues es que carecemos de un organismo que nos dé cierta presión a tratar de investigar, a tratar de generar este desarrollo y esta conciencia ambiental. Ujú. Entonces, sí, hay una brecha gigante, pero al final existen los podcasts, existen los canales de YouTube para intentar dar un poco de conciencia a la gente y que al final es de, bueno, el gobierno no lo es todo, las políticas no lo son todo. Si tú como persona tienes la necesidad de una vivienda y tienes claro que no quieres contaminar, siempre puedes encontrar a un arquitecto, a un profesional que te va a dar las nociones básicas para que tu vivienda con poco dinero pues contamine menos.
Nos quedamos Entonces, con... yo creo que ahí es fundamental, es una decisión muy personal y no importa en qué parte del mundo estés, sino es si quieres apoyar o no al tema de la reducción de las emisiones y al combate del cambio climático. Totalmente. Nos quedamos con ese mensaje. Y ya por último, me gustaría, porque te vi un ejemplo también en redes sociales, y ya con esto, pues te dejo un poco bolas libres, porque ya te he robado unos cuantos minutos. Ponías el ejemplo de los patios andaluces. Y me parece un buen ejemplo de tomar, bueno, de pensar que en el pasado, de repasar un trozo de historia y que en el pasado, pues eran capaces de, bueno, realizar construcciones que fuera energéticamente sostenible. Cuéntamelo, cuéntame cómo construían los patios andaluces. Vale. Si me permites, voy a dibujarlo, porque es que eso de explicar cosas Vale. que no tarda nada. Bueno, No te preocupes. algo de lo importante es que tú sabrás más que yo todas las connotaciones y toda la influencia de las culturas rumana y musulmana que se ha tenido y pues el generar todas estos patios andaluces o cordobeses que muchas veces se llaman Ujú. y al final es una solución. Mi especialidad es la arquitectura bioclimática, que al final lo que intenta es lo que te da el clima, tratar de optimizarlo. Es decir, si estás en un clima caluroso, pues lo que no quieres es el calor. Es lo que no quieres. Tú quieres estar fresquito. Entonces, el patio andaluz al final es una solución bioclimática, es el nombre técnico, digámoslo así, Ujú. para zonas donde hay pues, una zona de calor, digamos como tal. Entonces, lo que va a intentar es que durante el día te va a generar sombra en el interior, como estás dentro de un cubo, o sea, más o menos así. Es un corte, perdón. Pero Ujú. esto digamos que es el patio interior. Entonces, la Vale. mayoría de los patios andaluces, pues siempre tienen una fuente de agua aquí. Ujú. O sea, la mayoría siempre tienen agua, tienen vegetación en todo el interior. Entonces, digamos que el funcionamiento básico es comúnmente las casas están pintadas de blanco, que hace que el sol cuando viene son cubiertas totalmente pintadas de blanco, viene el sol y pues va a reflejar totalmente el calor. Esto es una de las primeras cosas que vemos cuando estamos hablando pues de la arquitectura mediterránea de los pueblos blancos. En sí se trata de eso, ¿no? Ujú. Al estar pintados de blanco, pues en automático la luz se va, refleja la energía. Ahora, algo más es que dado que tiene este cuadro que genera aquí, todo este patio, pues a una hora de la mañana, pues tendrá sombra. O sea, todo esto es sombra. Ujú. Y esto va a hacer que el agua que tiene aquí, por diferencias de temperatura, el calor tiende a subir. Entonces, al tener sombra, pues digamos que vas a tener una zona fresca y toda la parte de calor, pues va a estar subiendo durante el día. Entonces, esto hace que la combinación de agua y plantas, pues vas a tener durante la mayor parte del día que está haciendo sol, pues una zona fresca. Y esto digamos que sería el funcionamiento durante el día. Y ahora, ¿qué sucede durante la noche? ¿Qué es lo que hace que no utilicen tanto el aire acondicionado? Piensa que hay ventanas y, bueno, esto es muy técnico, ¿eh? Vale. Hay ventanas y lo que comúnmente hacen es que abren las ventanas para que este aire fresco entre por las noches. Entonces lo que va a hacer es entrar a las habitaciones. Y eso también, pues al entrar bueno, aire fresco dentro de las habitaciones, pues hay menos consumo de energía. Y en sí, digamos que es el Qué funcionamiento guay. del patio andaluz. Es durante el día, por medio de las fuentes de agua, refresca el ambiente, va generando un microclima, y por la noche tú abres esas ventanas, pues para que te entre todo el frescor que has estado generando durante el día. Qué guay. No sé si me di a entender. No, sí, sí, te dice a entender perfectamente. Además, todos aquellos que estén en el podcast, pues le invito a que se pasen por YouTube o por las redes sociales que subiremos este corte para que quede constancia de ello. Y nada, la verdad es que muy, muy guay. Esto, Adalid, es un ejemplo claro de que antes se pensaba en, pues la eficiencia energética de las casas y ha habido un periodo de tiempo, no sé si, bueno, supongo tú lo sabrás mejor que yo, o no sé, con esto del boom y del boom de la construcción, de construir viviendas para todo el mundo, con el boom también de nacimientos, ¿se ha perdido o algo alguna etapa nos hemos comido por el camino, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, este tiene un término, se llama arquitectura vernácula. Es Ujú.
bueno, no tanto este ejemplo del patio andaluz, pero por ejemplo en el caso de los mayas, en el caso de otras culturas que tiempo atrás pues tenían construcciones, tal vez por ejemplo las de adobe, que eran muros gruesos, que eran de paja, que tenían las ventanas en la parte superior para que saliera el calor, pues eran construcciones que ya estaban pensadas de en qué sitio están ubicadas y qué soluciones para optimizar lo que ya tenemos, tanto en materiales y en la parte del calor. Si hace calor, pues intentar que los materiales nos ayuden a que no entre. El adobe es lo que permite que no te entre tanto el calor en verano y que después no se te escape tanto la temperatura en invierno. Y yo creo que nuestros antepasados tenían un criterio, digamos que más arraigado sobre la cultura y la propia identidad del lugar y tratar de aprovechar eso que ya tenían. Ujú. Y por tema de la revolución industrial, que nos hemos emocionado que ya tenemos electricidad, que todo es más fácil, como encender un botón y colocar el aire acondicionado y la calefacción, que hubo un momento que de la arquitectura que esto se ha olvidado. Y ahí han venido los problemas de que hoy tengamos emisiones de CO2. Y como hemos visto que el problema se está desbordando, pues estamos volviendo a los inicios. Y volvemos a hablar de arquitectura bioclimática, que en sí es lo mismo que hacían las culturas antiguas, pero ya con técnicas más avanzadas de hoy en día, y que ahora ya estemos hablando también de arquitectura sostenible, porque estamos viendo que la parte social y la parte económica pues también está involucrada. Pero en sí estamos haciendo lo mismo que nuestros antepasados, pero con tecnologías modernas. Claro, yo es que recuerdo cuando veía las primeras casas en telediarios o documentales, ¿no? De eficiente, que son energéticamente sostenibles pues me quedaba un poco impactado, pero claro, después uno bichea, un poco aprende, ¿no? Va creciendo también, porque obviamente de eso hace ya unos cuantos años y observa bueno, que esto se ha producido durante muchos años de la historia a lo largo de muchas culturas diferentes que no tienen conexión entre ellas, así que quizás tenemos que recuperar valores pasados, por lo menos en este caso. Adalid, se me han quedado un montón de cosas que hablar contigo, pero bueno, tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí en Emisión en Cero. Estás invitada para otra ocasión sin ninguna duda. En cuanto tengamos otro hueco, pues yo por mí encantado de tenerte aquí con nosotros. Y nada, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Espero no haber sido tan técnica, porque hay un No. problema que tenemos que siempre intentamos ser muy técnicos y dije, bueno, no hablaré sobre la inercia térmica de los materiales y cosas que, bueno, Vale. son cuestiones muy técnicas. No, Pero no. bueno, por mí encantada y cuando gustes yo también estaré, bueno, feliz de participar. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, échale un vistazo a Arquitectura Sostenible en YouTube. Ahí encontrarán tu canal, ¿no? De YouTube. Sí, de hecho está el canal de YouTube y también está el contenido en Spotify, eBooks, bueno, todas las plataformas de audio, hasta Amazon, todo está Vale. en el enlace. Genial, pues échale un vistazo y en la descripción del vídeo les dejaremos también el enlace para que se pasen por allí si quieren saber más acerca de otros aspectos de la arquitectura sostenible. Por ejemplo, creo que el último capítulo era de la economía circular en la arquitectura, así que si les quieren echar o uno de los últimos, ¿no? Puede ser, ¿no, Adalid? Sí, sí, Vale. el último es de la transición ecológica y Ah, vale. bueno, el siguiente es el tema de todas estas leyes que te he marcado de las convenciones, Ajá. será el siguiente. Genial. Pues nada, David, estamos atentos y nada, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.